que nos ayude a entender también este debate, que en general, ya muy en lo personal, me parece que le ha faltado muchas cosas, le ha faltado contundencia si mira uno a cada uno de los candidatos, ¿no? Quizás la de la izquierda se animó un poquito más a proponer algo que tenía que ver con la corrupción, porque acá en el medio del debate hay un acto de corrupción muy fuerte, repetido, insistente, como es Sarusalde, ¿no es cierto?, que además de trascender el importe de su divorcio, que es cosa de él, no es cosa de él haber tenido que pagar $20 millones, cuya ex mujer pedía 50, pero son 20, ¿de dónde lo sacó? Bueno, de eso se trata, y seguramente ya está en curso alguna investigación. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Hola, buenos días, un saludo para usted, para la audiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, también usted vio el debate, bueno, a ver qué nos puede decir. Bueno, en primer lugar creo que hay algo que hay que rescatar de todos. Me parece que no lo he escuchado en otros medios, por lo menos en los que he estado siguiendo, han pasado pocas horas también, pero creo que han sacado un aprobado contundente todos en cuanto a la imagen que han proyectado, su vestimenta. Estuvieron todos bien luqueados, bien sobrios. Creo que eso ha transmitido una buena imagen de todos. Realmente eso es algo que no se había visto desde mi punto de vista en el debate de los vicepresidentes. En el debate de los vicepresidentes habían algunos que no estaban vestidos para la ocasión. Me parece que en esta oportunidad eso ha sido algo muy satisfactorio desde mi punto de vista, y que han aprobado todos los candidatos. En cuanto al debate en sí, obviamente que este primer debate tenía un eje central que era la parte de la economía, en donde tenían ventaja, por supuesto, Milei y Sergio Massa, ¿sí? Uno por ser economista y por plantear fundamentalmente todo el eje de su campaña en economía, en cuestiones económicas, como Javier Milei. Otro por ser, obviamente, ministro de Economía en la actualidad, que tiene mucha información y sabe manejar dialécticamente lo que tiene y puede decir y lo que no. Creo que en ese sentido Milei y Massa en la primera parte del debate sacaron, digamos, una pequeña ventaja respecto del resto, no porque el resto no pudiera plantear claramente sus ideas, sino fundamentalmente porque, bueno, Massa y Milei tienen, digamos, la expertise para poder desenvolverse mejor en ese campo y en esas materias. Creo que me pareció también en la primera parte del debate muy interesante lo que planteaba Schiaretti, aunque al ser tan repetitivo respecto de lo que han hecho en Córdoba, quedó como muy limitado su discurso, geográficamente hablando, digo. Creo que tendría que haber dado, digamos, expresarse de una manera más contundente, claramente mostrar que esas políticas pueden proyectarse hacia el resto del país. Pero me pareció muy interesante también cómo se paró frente a esta primer eje del debate. Bregman estuvo muy segura, creo yo, pero bueno, son ideas que van quedando en desuso y cada vez son compartidas por menos. Esta idea del socialismo filomarxista, de estar en contra del mercado, creo que, bueno, es muy claro lo que dice Bregman, pero también es muy claro que tiene muy poco eco ese discurso en las ideas que bueno, colectivas que tiene la sociedad sobre la economía. Así que me parece que esa primera parte del debate estuvo interesante. Me parece que sacaron una pequeña luz de ventaja por eso que les estaba diciendo, y creo que fueron muy inteligentes las estrategias tanto de Massa como de Milei, en acabarse, digamos, todas los derechos a réplica, los 5, en esta primera parte del debate. Creo que estaban más preparados ambos para entender cómo funcionaba esto. Me parece que tenían previsto algo que todavía no he visto si esto es así o no, pero intuyo que puede llegarse a haber dado. Ellos se gastaron los derechos a réplica en la primera parte porque entendían, y creo yo que eso es lo que puede haber pasado. Ya vamos a ver si algún medio nos puede informar al respecto de estas cuestiones que lo voy a decir.
creo que el debate, había expectativas que la gente no lo mirara más de una hora. La segunda hora creo que por ahí nos hemos quedado viendo solamente aquellos que nos interesan estas cosas, y me parece que en ese sentido fue inteligente porque Massa y Milei tomaron durante la primera hora del debate un protagonismo usando sus derechos de réplica, y me parece que, bueno, en ese sentido le sirvió para tomar la ventaja o la delantera. Ahora, en lo que respecta al eje temático de derechos humanos, creo que ahí estuvieron flojos todos, ¿sí? Estuvo bastante más clara en ese sentido la postura de Patricia Bullrich, que también ella es alguien que viene marcando claramente como eje de campaña el orden, la seguridad, y creo que en ese sentido nos ha dejado tranquilos a todos, en el sentido de que esas ideas orden y seguridad van a ir de la mano en una futura gestión de Bullrich con el respeto irrestricto por los derechos humanos. Pero me parece muy bueno en este eje lo que planteó Milei y lo que plantearon Bullrich, que ya vemos que hay sectores políticos que se animan a hablar claramente de, bueno, de cómo hay que pararse frente a las cuestiones de derechos humanos, porque este tema era algo que venía siendo monopolizado exclusivamente por sectores de izquierda, y creo que hoy la centro derecha también tiene algo que decir respecto a estas cuestiones, y me parece que hay una especie de revisionismo, por decirlo de alguna forma, de un revisionismo histórico sobre lo que sucedió en los 70, que también me parece muy interesante, y ahí creo que sacó una ventaja Bullrich y Milei. Así que podemos decir que está bastante equilibrado el debate desde mi punto de vista. Claro, y yo no sé si usted lo habrá escuchado, al menos yo no. En la previa, Massa había dicho que iba a anticipar cuál va a ser su ministro de Economía. ¿Usted escuchó algo de eso? No, la verdad que no lo he escuchado en algunos periodistas que decían eso, pero yo no escuché que Massa se refiriera de esa manera. Sí. Pero ha trascendido en algunos portales que Roberto Labaña se suma a la lista de posibles ministros de Economía de Massa. Bueno, habrá que ver cómo termina eso, ¿no? Pero lo importante es que hemos tenido el primer enfoque, tendrá que sigue, y ahí podremos sacar algunas conclusiones, y sin duda alguna esto seguramente va a pesar, porque hubo un rating de 40 puntos, que es un porcentaje muy interesante, ¿no? Eso le iba a preguntar a usted. No he podido ver si el rating se mantuvo durante la segunda hora también del debate, para ver si fue inteligente o no la estrategia de Massa y de Milei de utilizar todos sus derechos de réplica durante la primera hora del debate. Me parece que ese fue el sentido con el que los dos emprendieron esta estrategia comunicacional. Y sí digo que, a ver, me vuelvo a resaltar porque no me parece un dato menor, estuvieron muy bien vestidos para la ocasión. Creo que Massa fue el que se desenvolvió mejor frente a, digamos, a su postura corporal y a la forma o a la manera de expresar o clarificar su idea. Se nota que es un hombre que viene con mucha trayectoria en ese aspecto. Creo que Milei también se mostró a la altura de la circunstancia. Se lo veía un poco incómodo, pero a lo mejor nosotros lo percibíamos incómodo porque se mostró diferente a como él venía mostrándose. Creo que Schiaretti se mostró bastante sobrio, y Patricia sacando por ahí un poco el tema de la dialéctica de cómo decir las cosas. Creo que Patricia se mostró un poco más como Patricia, es decir, con coraje para hablar de frente, para decir las cosas, y Bregman también me pareció que sacó un aprobado frente a, bueno, a cómo se paró frente a las distintas ideas, que era la única que sostenía ideas radicalmente diferentes, y se notó, bueno, la diferencia de nivel entre Bregman y Del Caño. Cuando Del Caño estuvo en el debate de los vicepresidentes, me parece que Bregman le saca una luz bastante importante a Del Caño, y me pareció también interesante analizar esa parte de los debates, porque lo comunicacional, lo gestual y la presencia me parece que es algo muy importante a tener en cuenta también. Más allá que el resultado de la izquierda se va viendo en cada elección que hay en la historia
de la democracia nuestra. Así que si no cambian un poco el enfoque, creo, ideológico, que no lo van a hacer, pero a, digamos, modernizarse dentro de lo que tiene que ver con la economía, porque prácticamente ellos no viven del aire en su banca de diputado o de senador. Al Senado no lo hemos visto ingresar todavía, pero básicamente creo que acá se tendrán que ir actualizando, ¿no es cierto? Bueno, y un concepto sobre la situación particular de Insaurralde, Martín. Sí, sí, creo que no fue aprovechado por los opositores la situación de Insaurralde. Me parece que se podría haber utilizado mucho mejor, sobre todo en la parte de derechos humanos. Creo que faltó hablar un poco ahí en el tema de derechos humanos. Se encapsularon únicamente en un discurso de la política de derechos humanos, de la política general desde el Estado de los derechos humanos, y creo que se perdió una gran oportunidad en este tema empezar a modernizar también el debate por los derechos humanos, porque que tengamos un 40% de pobres también afecta a los derechos humanos, que tengamos el 60% de jóvenes viviendo por debajo de la línea de la pobreza también es una cuestión profunda de derechos humanos. Estamos hablando de privación del acceso a derechos básicos y elementales que tiene que tener todo individuo dentro de una sociedad, y creo que ahí se podría haber aprovechado mejor el tema de la corrupción, realmente el nivel de vida y la forma de vida que lleva, como dice Milei, la casta política, que se desaprovechó para puntualizarlo en ese caso concreto y particular. Creo que lo de Insaurralde estuvo bastante ausente en el debate. Patricia Bullrich es la única que hizo mención o alusión. También tenemos que tirar un manto de piedad porque los tiempos eran muy cortos y muy escasos, pero me parece que el escándalo de Insaurralde va a terminar pesando y de sobremanera en la elección del 22 de octubre, porque teniendo a los argentinos con estos niveles de pobreza, que existan funcionarios políticos que tengan este nivel de vida que no se condice pero para nada con sus ingresos, realmente tiene que llamarnos la atención, y creo que va a terminar pesando eso también el 22 de octubre. Es inaceptable lo que ha pasado con Insaurralde, sobre todo conociendo lo que todos conocemos de Insaurralde, que viene viviendo y trabajando en política desde hace muchísimo tiempo. Sus ingresos han estado circunscritos exclusivamente al tema político. He visto entrevistas de Insaurralde donde él hablaba de que sus padres, que vienen de una familia de docentes, donde sus padres son gente trabajadora, con valores, él se refería de esa forma a sus padres, es decir, que no tiene forma o manera de decir que este nivel de vida que se está dando, estos recursos no vienen de otro lado que no sean de la política, y creo que esto tiene que poner arriba de la mesa una discusión que es importante, en donde también debemos enfocar a la corrupción como eje de campaña, y debemos exigirle a todos los candidatos que nos expliquen qué van a hacer frente a esto, porque realmente el enriquecimiento ilícito de los políticos a lo largo y ancho del país es algo evidente, ¿sí? Acá tenemos intendentes en Chimbas, por ejemplo, que en 7 años de gestión se han convertido en millonarios y no pueden explicar cómo han logrado incrementar su patrimonio de la forma o de la manera que lo han hecho, y esto se ha hecho a la vista de todos y a la vista de la sociedad, donde no están, digamos, las instituciones y la democracia no está a la altura de poder ponerle un freno a la corrupción, y creo que esto tiene que ser también algo central de lo próximo que se tiene que debatir, porque los argentinos nos merecemos también una Argentina sin corrupción. Claro. Y esto está bueno lo que usted dice con respecto a Chimba, porque va a ser importante que se vaya extendiendo. Y ya Kicillof será a modo de revancha. Kicillof está diciendo que hay que disolver la jefatura de gabinete, y esto usted bien sabe que está tocándole la fuerte intervención que tiene Cristina y Máximo sobre este personaje, que bueno, tendrá que declarar debidamente, y ya la justicia se va a encargar, porque Graciela Ocaña, la diputada nacional, hoy está presentando justamente una denuncia criminal. Así que esperemos que se vayan corrigiendo estas cosas. Martín, bueno, agradecerle su intervención. No sé si quiere agregar algo más, doctor.
No, simplemente respecto a estos temas es importante poner de resalto, a ver, el rol que también cumplen los medios de comunicación, porque hoy escucho escandalizados a muchos operadores de prensa de la provincia de San Juan hablando del caso Insaurralde, cuando en la provincia de San Juan hemos hecho varias denuncias que están encaminadas a probar que se cometen actos de corrupción en la provincia de San Juan, y muchos han mirado para otro lado, sobre todo los grandes medios de comunicación. Simplemente han utilizado, digamos, esas denuncias para mofarse de quienes hemos tenido la valentía de pedir que se investiguen estas cosas, y en ningún momento han hecho una presión como debe de ser frente a los funcionarios encargados de darnos respuesta a los ciudadanos frente a estas cuestiones, que son la Fiscalía. Nadie habla de que en la provincia de San Juan jueces y fiscales han sido nombrados prácticamente todos por el actual oficialismo, están garantizando la impunidad de muchos intendentes en la provincia de San Juan, sus gestiones están teñidas de actos y de hechos de corrupción. Así que creo que esto también nos tiene que servir a los sanjuaninos para empezar a poner en valor estas cosas, porque de manera consciente estamos votando a quienes despilfarran los recursos públicos y a quienes llevan adelante realmente políticas que deterioran la calidad institucional, como ha pasado, por ejemplo, en el departamento de Chimba, donde llevamos 2 ejercicios económicos a un intendente que el Consejo Deliberante lo autoriza a manejar el presupuesto municipal como se le da la gana, y nos hemos llevado la triste noticia hace una semana atrás de que también lo autorizan a contratar de manera directa para hacer uso de 150 millones de pesos. Realmente esas cosas no pueden pasar, y estas cosas tienen que estar arriba de un debate, para que también entendemos que defender la República y defender la democracia es ponerle límites a estos desmanejos de los recursos públicos que después terminen con funcionarios enriquecidos. Claro. Y un hola, ¿qué tal? Al Tribunal de Cuentas también, doctor, ¿no? Mire, dentro de las cosas que hay que reformar, ese Tribunal de Cuentas no sirve para nada, y ya tenemos que empezar a decir las cosas como son, porque es un tribunal que solamente sirve para costear puestos que son, digamos, provenientes de la política, que se pagan jugosos y excelentes sueldos, y lo único que hacen es hacer recomendaciones, y en ningún momento ha salido ninguna denuncia penal desde el Tribunal de Cuentas frente a los desmanejos de los fondos y de los recursos públicos. Entonces también, cuando hablamos de los costos de la política, hay que poner arriba de la mesa estas cosas, porque esos lugares están siendo aprovechados únicamente para conchavarse adentro del Estado con suculentos sueldos, y no sirven para nada ese tipo de organismos. Lamentablemente es lo que marca la experiencia. Claro, enriquecerse los integrantes, y además en su momento propio ex gobernador Gioja se encargó de quitarle poder a ese tribunal. Por eso hacen esta escandalosa gestión de gobierno provincial, que empaña completamente todas estas cosas que usted ha marcado, que le ha tocado denunciar, doctor. Es que es así, Carlos, es así porque también nos jugamos la república y la democracia en todas esas cosas. Cuando la sociedad pierde la confianza en las instituciones, pasa lo que está pasando en la República Argentina. Se enquista la corrupción, la misma sociedad empieza a tener un consenso social frente a la corrupción, porque están diciendo, ¿qué voy a ir yo en contra de la corriente si la forma de tener una casa, la forma de tener un trabajo es irme al calor del poder político? Entonces, así empezamos a deteriorar las instituciones, y cuando los ciudadanos de bien nos animamos a pedir que se investiguen algunas cuestiones y desde las instituciones miran para otro lado, lo que hacemos fundamentalmente es socavar, en definitiva, la confianza en las instituciones, que es la base de una república y de una democracia. Así que esperemos que todos estos temas, esperemos que el caso Insaurralde también nos sirva para destapar las joyas de todos los Insaurraldes que hay en la provincia de San Juan y que hay en cada rincón de la República Argentina, porque realmente tener a nuestros jóvenes en un 60% viviendo por debajo de la línea de la pobreza, mientras la clase política se da esta clase de lujo y esta forma de vida, me parece que es inaceptable, y tenemos que empezar desde ya a tomar cartas en el asunto, y espero que la sociedad cuando vaya a las urnas el 22 de octubre tenga eso en cuenta también. Claro. Bueno, y me quedo en la despedida, doctor,
con lo que dijo el arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina, Jorge Ignacio García Cuerva, en la crítica sobre la situación económica del país, al definir a la inflación como el impuesto de los pobres, ¿no? En estos tiempos se nos acerca a manos llenas de promesas con sabor preelectoral, y por supuesto creo que esta crítica tal vez no llegue a la gente, pero sí creo que finalmente me parece a mí, este es el camino que hay que recorrer también, escuchando algunos que otros dignatarios de la Iglesia, Martín. Así que agradecido por este contacto y bueno, me parece que vamos a estar atentos a la evolución de todo, porque la provincia también necesita de todo para política, ¿no? Sí, siempre un placer, Carlos, estar con usted y por supuesto vamos a seguir esto durante la semana, esperando el próximo debate que va a ser muy interesante. Claro que sí. Un abrazo. Un abrazo, Carlos. Gracias. Bien. Gracias, nos estamos retirando. Esto ha sido todo por hoy.